Ya, ¿no? Lo voy a hacer sobre todo en la parte práctica, en lo que respecta a los métodos que más ayudan en cada patología, ¿no? De esos órganos. Entonces, cuando a ver, un momento. Ya. Cuando tenemos en abdomen, ¿no? Las vísceras sólidas, habíamos mencionado, sea el hígado, el páncreas, vaso, riñones, pues el primer método que vamos a utilizar es la ecografía abdominal, ¿no? Ya hicimos la medición de hígado, de lo que es vesícula biliar, ¿no? Ahorita pues hablaremos algo sobre páncreas. Entonces, el páncreas se visualiza con ecografía siempre y cuando el paciente esté adecuadamente preparado, ¿no? Para eso necesitamos que el paciente esté en ayunas y el paciente no tenga gases, ¿no? Lo que ustedes saben que anatómicamente el páncreas es un órgano retroperitoneal y que adyacente al páncreas está pues el duodeno, también está el estómago, que son vísceras huecas y que si están llenos de gases no nos van a permitir ver al páncreas, ¿no? Entonces, la ecografía es un método que tenemos de ayuda para evaluar páncreas, pero requiere la preparación del paciente, ¿no? Por eso muchas veces cuando la patología pancreática, ¿no? Del paciente que llega a emergencia, ya sea por dolor abdominal, ya sea por otra sintomatología y sospechamos patología pancreática, es preferible pues que al paciente se le solicite con los requisitos mínimos, ¿no? De ayuno de 6 horas, darle antiflatulentos para evitar los gases, y también usamos la técnica que se llama la técnica hidrogástrica, ¿no? Se le hace que tome agua, bastante agua, más o menos 1 litro, para llenar el estómago. Y a través del estómago lleno de agua, pues nos sirva de ventana acústica y podemos ver al páncreas, ¿no? Entonces acá tenemos la imagen de una ecografía abdominal enfocado hacia el páncreas, ¿no? Esta es la cabeza de páncreas, esto es cuerpo y esto es cola. Entonces aquí se ve en su totalidad, este paciente está adecuadamente preparado. Entonces la morfología del páncreas, como ustedes pueden ver, es así, como dice, como un boomerang, ¿no? Donde la cola es más prominente que la cabeza. Generalmente pues la ecogenicidad va aumentando de acuerdo a la edad. O sea, un paciente joven tiene un páncreas más hipoecogénico, o sea, más gris, y mientras más adulto, más de edad, se va haciendo más hiperecogénico. Un poquito para... Bien, entonces acá también tenemos el enfoque, ¿no? Se hace cortes axiales, cortes longitudinales y tratar de ver al páncreas en su totalidad, ¿no? Aquí han llenado el estómago de agua, por eso se ve esta imagen acá anecogénica delante del páncreas. No vemos al páncreas en toda su totalidad. Entonces, el mejor método en realidad para evaluar páncreas es la tomografía, pero tomografía con contraste, ¿no? Inclusive ahí se recomienda la técnica trifásica, ¿no? 3 fases. O sea, se hace una tomografía simple, una tomografía en fase angiográfica y otra tomografía ya en fase portal o fase tardía, con la finalidad de evaluar las características del páncreas, ¿no? Entonces aquí tenemos una tomografía todavía sin contraste, donde identificamos al páncreas, ¿no? En su totalidad, la cabeza, cuerpo, cola, ¿no? Aquí hay algunas calcificaciones en el cuerpo que nos estarían hablando, pues que este paciente tiene un problema de pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, esta es la fase simple, luego viene la fase arterial, ¿no? La fase donde estamos viendo acá fase angiográfica también, que es llamada, donde vemos la captación del páncreas, una captación homogénea, ¿no? Se dibuja también ahí parte del Wilson, y después viene la fase portal o la fase tardía también, ¿no? Entonces esta sería la técnica trifásica, que es la más recomendada para hacer la adecuada evaluación pancreática. El problema acá es la dosis de radiación, ¿no? Equivale a 3 tomografías abdominales, y también la administración del contraste iodado, que ustedes saben que es un contraste nefrotóxico, ¿no? Entonces se hace también, miren, los cortes pueden ser milimétricos y podemos hacer la reconstrucción también del páncreas, ¿no? Visualizarlo en su mayor extensión, inclusive también
tenemos que visualizar el conducto de Wirsung que está ahí en el centro. Entonces, miren la ecografía, ¿no? Este es un paciente que tiene un problema de pancreatitis aguda. Entonces, cuando la pancreatitis está en fases tempranas, la ecografía a veces le sale normal, ¿no? Entonces, si ustedes tienen criterios clínicos, laboratoriales de una pancreatitis y la ecografía les dice normal, entonces ahí lo más importante es los criterios clínicos y laboratoriales, ¿no? Y la ecografía nos estaría diciendo que es una pancreatitis no complicada, ¿no? Entonces ya cuando la pancreatitis es más severa, ¿no? Complicada, un mayor grado de severidad, sí lo podemos identificar ecográficamente, ¿no? El páncreas aumenta de tamaño, como en este caso, pierde los bordes, se hacen muy irregulares, y la ecogenicidad también es heterogénea, ¿no? Entonces, miren, como se dibujaba anteriormente un páncreas así bonito, como se ve ahora en una pancreatitis, ¿no? Se pierde esa morfología que tenía, hay zonas más hiperecogénicas, más hipocogénicas. Ya cuando vemos zonas anecogénicas, como en este caso, ya es mucho más complicado, o sea, ahí hay colecciones, ya hay necrosis, y es un grado de severidad mayor del compromiso inflamatorio pancreático, ¿no? Aquí estamos viendo una pancreatitis, dice, edematizada, ¿no? Intersticial edematizada, y acá ya estamos identificando una colección peripancreática. Entonces, cuando solicitamos la ecografía, si nos describen ya esas características, pues ya tenemos que estar concluyendo que estamos ante un cuadro de severidad, ¿no? De una pancreatitis ya grado severo. La tomografía, como les repito, es mejor método y existen ahí los criterios tomográficos de Baltasar para poder decir el grado de compromiso inflamatorio pancreático, ¿no? Entonces tenemos un grado A, donde el páncreas va a salirles normal, o sea, laboratorialmente ustedes encuentran al paciente que tiene amilasa, lipasas aumentadas, pero el informe ecográfico y tomográfico dice normal, no hay cambios, ¿no? Por la inflamación. Entonces es catalogado como una pancreatitis con criterio de Baltasar A, ¿no? Páncreas normal. Cuando ya el páncreas, miren, empieza a aumentar de tamaño, ¿no? Hay aumento de tamaño, que puede ser difuso toda la glándula pancreática o puede ser focalizado, como en este caso hacia la cola, ¿no? Los contornos ya se hacen irregulares, entonces damos el criterio de Baltasar B, porque acá todavía no vemos colecciones, ¿no? Y el páncreas todavía puede captar y contrastar. Otra cosa importante que si quieren, si sospechan pancreatitis, la tomografía debe ser contrastada para poder evidenciar mejor las áreas de necrosis de esa pancreatitis, porque si ustedes piden sin contraste, el estudio va a ser insuficiente, ¿no? Si el paciente tuviera alergia al contraste yodado, entonces no se le puede solicitar la tomografía contrastada, entonces podrían solicitarle una tomografía simple y si sospechan un grado de mayor severidad, pues pueden pedirle una resonancia magnética, ¿no? Pero en emergencia solicitan siempre la tomografía contrastada. Entonces, cuando ya miren, está bien, un páncreas aumentado de tamaño, ¿no? Que ya hay la grasa peripancreática, ¿no? Los bordes se van haciendo muy irregulares, más hipocogénicos de lo habitual. O sea, ya se habla de la alteración de toda la grasa peripancreática, a veces el Wirsung se dilata. Ya empezamos a hablar de una pancreatitis Baltasar C. Cuando ya empiezan a haber colecciones, aquí una sola colección, entonces ya hablamos de un Baltasar D, y hay mayor severidad de compromiso pancreático, y ya cuando hay más colecciones y ya no hay zonas de captación del contraste, ¿no? A nivel parenquimal, o sea, nos hablaría de zona de necrosis, ya estamos hablando de un criterio de Baltasar tipo E. Entonces, por eso es muy importante, pues, si quieren que se evalúe adecuadamente un paciente con pancreatitis aguda, que se solicite la tomografía abdominal contrastada, ¿no? Este es un contrastada, se hace simple y se hace contrastada, fase arterial, pero si ya sospechamos alguna neoplasia, sí sería recomendable una trifásica, ¿no? Una simple, una
fase arterial y luego en una fase portal. Miren, acá están las fases, ¿no? Doctora, ¿Sí? ¿y si el paciente tiene una insuficiencia renal que no le podamos indicar contraste? Ya, ahí no le puedes pedir contrastada, entonces se le puede hacer una simple. La simple, tratar de visualizar si hay o no colecciones, ¿no? Buscar las colecciones, ver el tamaño, ver la morfología y, bueno, si se requiere ampliar más el estudio, pues le podrían pedir su resonancia magnética, ¿no? Al paciente. Pero tratar de hacerle la simple y tratar de buscar ahí por lo menos las colecciones, porque ya hablar de colecciones ya significa hablar de un grado de severidad, ¿no? Baltasar D o Baltasar E, para que decidan el tratamiento. Es lo que se hace en emergencia. Ya si tienes a la mano la resonancia, la posibilidad de hacerle, pues le haces la resonancia magnética. Si no, con la simple nada más. Pero como repito, lo óptimo, lo ideal es que sea pues así en fase contrastada, ¿no? Para una buena tipificación del grado de severidad. Entonces acá tenemos, esta es sin contraste y este es con contraste, ¿no? Está acá el páncreas, ¿no? Un páncreas que está, no hay muchos cambios, ¿no? No hay cambios inflamatorios severos, solamente se ve que la irregularidad de los bordes, entonces eso se demuestra en la fase contrastada, ¿no? Entonces, este paciente tiene un grado de severidad, pues lo catalogaríamos con un B nada más, ¿no? En este caso fue una pancreatitis intersticial edematosa nada más, ¿no? Fase edematosa. Pero miren ya este páncreas, ¿no? Este es otro caso. Páncreas ya perdió la forma, la morfología, ¿no? Ya hay alteración en la densidad, hay zonas más hipodensas, ¿no? Zonas, miren, de probable ya necrosis, ¿no? Le hablamos necrosis cuando ponemos el contraste y no lo capta. Sigue siendo hipodenso. Tomamos los Hanfield, no es líquido, no es colección, es sólido. Sólido hipodenso, entonces significa que ya tiene zonas de necrosis ahí, ¿no? Esta es una pancreatitis necrotizante, ¿no? A veces también podemos encontrar presencia de aire, también pancreatitis enfisematosas. Hay que evaluar también si hay la presencia de Wilson dilatado, ¿no? Las colecciones que pueden haber. Entonces, todas estas características las vamos evaluando con el estudio tomográfico. Miren acá, ¿no? Este es otro caso también. Este es sin contraste y este es con contraste. Miren acá el páncreas, ¿no? Ya no tiene la forma normal que habíamos visto. El páncreas está aumentado de tamaño, están los bordes ya irregulares, hay compromiso de la grasa peripancreática debe verse gris, homogénea, pero lo vemos totalmente heterogénea, ¿no? Márgenes mal definidos, ¿no? Entonces, cuando le ponemos el contraste, miren cómo no capta el contraste. Si no capta contraste, entonces ya estamos hablando de zonas de necrosis, ¿no? Ahí ya lo catalogamos como una pancreatitis necrotizante. Miren. Acá también, ¿no? Acá ya estamos visualizando zonas de colección. Entonces, ¿cómo identificamos las colecciones? Porque tomamos con unidades Hanfield, ¿no? O sea, acá estamos viendo en cortes axiales y este es un corte coronal. Con el coronal podemos ver con más claridad estas zonas de colecciones. Entonces, ¿cómo diferencio qué es área de necrosis o qué es área de colección? Tomándole las unidades Hanfield ahí, ¿no? En tomografía sabemos que si tiene, el líquido tiene en unidad de Hanfield 0. Entonces, si es líquido más denso, va aumentando las unidades Hanfield, ¿no? Si es sangre, pues si es sangre fresca, los Hanfield van de 50, 70. Si es sangre antigua, va disminuyendo. Entonces, en las colecciones vamos a encontrar, pues, densidades líquidas, ¿no? 10, 20 unidades Hanfield. Pero si vemos imágenes hipodensas que no captan y tomamos Hanfield y sale la misma densidad sólida del resto del páncreas, pues adheríamos zonas de necrosis, no captadoras de contraste, ¿no? Pero en este caso, este paciente son colecciones, ¿no? Densidades líquidas, son múltiples. Entonces aquí ya estamos catalogándolo como un Baltasar E, por las más de 2 colecciones, ¿no? Es importante que ustedes conozcan, ¿no? Los criterios de Baltasar, los criterios tomográficos de la pancreatitis, que siempre se revisan y siempre les va a servir cuando ustedes estén en emergencia, ¿no? Cuando ustedes tengan algún paciente, tenga la especialidad que tengan ustedes y
tengan la sospecha clínica, les va a llegar el informe tomográfico, van a identificar las imágenes y ustedes mismos van a poder decir en qué categoría, ¿no?, de severidad está ese paciente. Y estas son las imágenes de resonancia, ¿ven? La resonancia también es un método muy bueno para evaluar la pancreatitis, ¿no? Pero la desventaja, ustedes saben, pues, que es un método que es más costoso, es menos accesible que una tomografía, el tiempo también de realización del examen es mayor, ¿no? Pero tiene la ventaja de que les puede evaluar diferentes secuencias, ¿no? Pueden evaluarlo en secuencias de T1, en T2, en fase simple, inclusive pueden hacer sin contraste, ¿no? Pacientes, bueno, son alérgicos al yodo o también pueden tener problemas de insuficiencia renal, donde tampoco se le puede poner contraste en la resonancia, ¿no? Ningún tipo de contraste, como fue la pregunta de su compañero, ¿no? Si tengo un paciente con insuficiencia renal, no le puedo poner contraste, ¿qué método me ayuda más? Le ayudaría más la resonancia magnética, ¿no? Resonancia magnética con las diferentes secuencias puede evaluar mejor el grado de compromiso inflamatorio, ¿no? Como podemos ver acá. Se está viendo en T1, en la colección. El líquido se ve hiperintenso en T1, por eso lo vamos a ver acá así, hiperintenso, blanco. Y lo cambias a otra secuencia, ¿no? Donde este líquido ya se va a ver hipointenso, ¿no? Colección en la secuencia de SAT-FACS, con su presión, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la resonancia en realidad. Pero las desventajas, ustedes saben, pues el costo y el tiempo de duración de examen, y un examen de resonancia todavía en nuestro medio no es tan asequible como sí lo es la tomografía, ¿no? Sobre todo en los hospitales de nivel 2, hospitales de nivel 3. Este es otro estudio de tomografía, ¿no? Donde el paciente se evidencia, pues miren el hígado, y se ven todas estos signos de la aerobilia. Estas son vías biliares que están llenas de aire, miren, aire, por eso se ven hipodenso, con densidad de aire, dilatadas, ¿no? Entonces, cuando ya vemos gas a nivel, ¿no?, del sistema portal, estamos hablando ya de una sospecha de una isquemia mesentérica grave, ya un paciente complicado con una pancreatitis aguda necrotizante, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la evaluación del paciente con el cuadro clínico que ustedes tengan, con la sospecha clínica de una pancreatitis, ¿no? Y evaluar adecuadamente el grado de compromiso, ¿no? Para poder dar el tratamiento oportuno, no llegar a complicaciones severas. Miren la tomografía, ¿no? La tomografía también puede detectar algunas otras patologías asociadas, ¿no? Como en este caso, donde con la fase angiográfica también hacen la reconstrucción en 3D, ¿no? Y también pueden ver ustedes la imagen de pseudoaneurismas también que se pueden formar, ¿no? Después de una pancreatitis aguda. El paciente tiene pancreatitis aguda y deja a veces secuelas, ¿no? Puede dejar unos quistes, los quistes pseudopancreáticos, o puede también formarse las imágenes de pseudoaneurismas, ¿no? Entonces eso lo pueden ustedes hacer el diagnóstico más adecuado también con la tomografía o con la resonancia magnética. Bueno, en cuanto a la patología pancreática, también tenemos neoplasias, ¿no? En este caso un tumor neuroendocrino, ¿no? Donde la tomografía contrastada evalúa, evidencia que hay, dice, una lesión hipodensa acá en la cola, ¿no? Esta es la cabeza, cuerpo, y esta es la cola. Y hay una zona hipodensa, ¿no? No hay captación de contraste, se le toma los Hanfield, pero no se puede concluir adecuadamente. Entonces el paciente pasa a una resonancia magnética, ¿no? Resonancia magnética contrastada, para ver el patrón de captación o de variación en las diferentes secuencias de esa imagen nodular, ¿no? Tiene aspecto de benigno porque es definido, bordes bien finos, bordes lisos, definidos, densidad homogénea, ¿no? Entonces vemos el comportamiento, en este caso, que está en T1 hiperintenso, ¿no? Hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Entonces dice, bueno, el paciente fue intervenido y resultó siendo un tumor neuroendocrino, ¿no? Son lesiones benignas, entonces ya hay patrones
de captación para diferentes tipos de tumores en la resonancia. Entonces, eso aporta más la resonancia, ¿no? Para evaluar los nódulos o las masas a nivel de cualquier órgano, ¿no? En este caso, como estamos hablando de páncreas, a nivel pancreático. También pacientes que pueden tener linfoma, ¿no? La ecografía en realidad solamente les va a decir aumento de dimensión, aumento focalizado, en este caso de la cola, ¿no? O de la cabeza, ¿no? Con una imagen acá están viendo un hipoecogénica, mal delimitada, ¿no? No se sabe, no se puede definir adecuadamente porque hay superposición de asas intestinales, ¿no? Entonces, si nos habla de esa ya de alguna lesión o sospecha de lesión, la ecografía justificaría pues pedirle o una tomografía, en este caso acá tiene la tomografía, ¿no? Acá está en la fase portal, miren cómo se identifica muy bien acá la masa, es grande, está en la cabeza, es heterogénea, ¿no? Y está ocasionando también una compresión del sistema biliar también, ¿no? Acá tenemos el Wilson que está dilatando el Wilson. Entonces le hacen la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética también se recomienda que se haga pues sin contraste y con contraste. Y la ventaja que tiene la resonancia también que puedes pedir hacer una colangioresonancia también. O sea, solamente te va a evaluar pues o te da las imágenes de vesícula y de las vías biliares. Porque sabemos que cuando hay lesiones pues en cabeza de páncreas va a causar compresión del árbol biliar y también produce ictericia obstructiva, ¿no? De la ecografía a veces no lo puede identificar y solamente ve la dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas. Entonces se plantea ahí la posibilidad de una lesión ocupante de espacio en cabeza pancreática y eso se evidencia pues también con todo el estudio que tenemos acá en la resonancia, ¿no? O sea, mucho mejor pues se define la lesión, ¿no? En T1 hace la reconstrucción coronal y también evidencias con la colangiopancreatografía, ¿no? Por resonancia. Y acá también está, ¿no? Esta es en una tomografía, estamos viendo en coronal, donde se ve también, ¿no? Ya la zona, este paciente ya fue operado, ¿no? Ya recibió tratamiento y ha disminuido la lesión. Entonces, el control, si nosotros encontramos una masa, el paciente, bueno, si es operado y después pasa sus controles, los controles son con tomografía también, ¿no? Siempre con contraste. Ya si no pueden ponerle contraste al paciente porque tiene alergia o porque tiene insuficiencia renal, pues ustedes tienen que optar directo por la resonancia magnética, ¿no? Ya evitar irradiar al paciente innecesariamente, porque si es para tumores, pues no ayuda la tomografía sin contraste, no va a definirle adecuadamente la lesión y la extensión. Entonces ahí pueden optar por una resonancia magnética. También miren, en páncreas pueden verse lesiones metastásicas, ¿no? Lesiones ahí también hipodensas, de bordes irregulares, no captan contraste, ¿no? Entonces, un paciente tiene un antecedente, en este caso de un melanoma, y ahí la sospecha clínica puede ser lesiones metastásicas, ¿no? Entonces, también en este caso, pues podemos sugerirle también una resonancia magnética a este paciente que nos demuestre en realidad que es una metástasis y no una lesión primaria pancreática, ¿no? Entonces ahí hay que recordar pues que las lesiones metastásicas a páncreas pueden provenir de melanomas, de carcinoma de riñón, de pulmón o de mama también. Y también encontramos pues lesiones de tipo quísticas, ¿no? Lo podemos ver en la ecografía cuando la lesión sea grande, ¿no? En este caso acá tenemos una ecografía, la han hecho intraoperatoria, la masa es mixta, ¿no? Tiene componente líquido que se ve anecoico con refuerzo y tiene componente sólido que se ve acá hiperecogénico, ¿no? Tiene septos, ¿no? La ecogenicidad es muy heterogénea, los bordes son irregulares, esta es una masa de grandes dimensiones. En la tomografía se evidencia allí la masa, ¿no? Pero tiene predominantemente quística, ¿no? Quística acá, y hay también componente sólido. Entonces, cuando nosotros encontramos líquido y sólido, hablamos de lesiones mixtas, ¿no? Entonces, por eso en este paciente justificó hacerle pues la resonancia magnética. Porque si solamente vemos una imagen quística homogénea, un quiste simple, pues podríamos solamente pedirle la tomografía y no llevarlo hasta una resonancia magnética.
¿no? Acá seguimos con las lesiones mixtas, también se está evaluando, esta es una tomografía con contraste, ¿no? La fase venosa portal, la captación heterogénea que tiene la lesión, se evalúa con la resonancia, estas imágenes son de resonancia, ¿no? Se ve, este es en T1, sin contraste, como varía, miren, en la T2, ya es intenso, ¿no? Y esta es una CT1 con saturación de grasa, o sea, son secuencias diferentes que se evalúan allí el comportamiento de la imagen que ustedes tienen, por eso se menciona que para evaluar neoplasias, masas, quistes de páncreas, pues mejor método es la resonancia magnética. Cuando pancreatitis crónica también podemos encontrar en la ecografía, a veces esas pancreatitis crónicas nos simulan masas, ¿no? Porque hay calcificaciones y nos dan sombra. Entonces nosotros tenemos que describir la imagen, describimos como una imagen sólida, heterogénea, ¿no? Con calcificaciones asociadas que condicionan sombra acústica. Entonces podemos plantear la posibilidad pues, de una pancreatitis crónica versus una neoplasia con calcificaciones, ¿no? Entonces en ese paciente se le ha pedido la tomografía, donde la tomografía evidencia pues las calcificaciones en páncreas, ¿no? Entonces hay que también preguntar si tuvo antecedentes o no, porque si tiene pancreatitis crónica es porque ha tenido anteriormente un cuadro de pancreatitis aguda. Entonces hay que preguntar ese antecedente. Y bueno, a este paciente se le ha pasado una resonancia, pero el problema es que resonancia no ve bien el calcio, ¿no? La tomografía sí lo ve la calcificación mucho mejor que la resonancia magnética, ¿no? Por eso cuando ustedes ya tengan alguna calcificación, algún componente cálcico, entonces eso hay que tener también cuidado cuando lo evaluemos en la resonancia magnética, porque muchas veces no lo va a identificar adecuadamente el componente cálcico. Entonces, a veces hay duda también, ¿no? Duda cuando vemos un cuadro de pancreatitis crónica, sobre todo, pancreatitis focales, y planteamos la posibilidad de que pueda ser una lesión neoplásica, ¿no? Entonces ahí sí justifica, si le van a pedir la tomografía, que sea una trifásica, ¿no? Una en fase simple, una en fase angiográfica y una en fase portal para ver el comportamiento de la lesión en esas tres secuencias, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, el mismo paciente, donde se le evidenció pues con resonancia, ¿no? Que no fue una lesión neoplásica, sino fue una pancreatitis crónica que simulaba pues un adenocarcinoma, ¿no? Entonces a veces en realidad pues tenemos muchas dudas con la tomografía y ahí sí solicitamos o le recomendamos al paciente que se le realice la resonancia magnética. Miren acá la imagen, ¿no? Una tomografía. Ahí vemos al páncreas a nivel de cuerpo, hay una lesión de aspecto quístico, ¿no? Densidad dice, pero toma la densidad y no es líquido, es 25 unidades Hanfield. Entonces, al decirnos 25, ya no lo planteamos como un quiste simple, ¿no? Ya es una lesión con componente sólido, con un septo acá. Entonces, ya pasaría a ser una lesión ocupante de espacio de tipo neoplásica, ¿no? Entonces, se evidencia acá en la corte sagital, ¿no? La masa, pero tiene bordes definidos. Entonces se le hace pues acá el estudio de resonancia y la resonancia demuestra mucho mejor el tipo de lesión, ¿no? Tiene bordes definidos, hay un septo, hay contenido muy, muy heterogéneo. Entonces cuando la pieza operatoria demostró que este caso es una neoplasia sólida pseudopapilar de páncreas, ¿no? Entonces, como les repito, pues cuando se sospecha neoplasia tienen esas dos opciones, o una tomografía trifásica o pasarlo directo a una resonancia magnética, ¿no? Pero también con contraste para evidenciar el patrón de captación de esa lesión neoplásica. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a vaso? Doctora, todo eso es
son sugestivos de neoplasias, de adenocarcinoma, de todo, pero el diagnóstico final y definitivo lo da la anatomía patológica, ¿no? Sí. Sí, nosotros por eso siempre concluimos impresión diagnóstica, o sea, siempre nosotros, los radiólogos, no podemos dar un diagnóstico anatomopatológico. O sea, si encontramos esta lesión, ¿cómo concluimos? Concluimos como una lesión o masa, ¿no? Si decimos sólida, decimos quística, decimos mixta, y decimos si tiene apariencia de benignidad o apariencia de malignidad, ¿no? Sospecha de neoplasia con característica de malignidad o con característica de benignidad, ¿no? Y podemos lanzarnos a sugerir hasta 3 o 4 posibilidades, ¿no? Pero el paciente pasa pues o bien a biopsia o bien a operación, y la anatomía patológica es el que da el diagnóstico final, ¿no? El definitivo. Nosotros no llegamos a un diagnóstico definitivo, damos impresiones diagnósticas, y por eso siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, no quedarnos con uno solo, ¿no? Mínimo 3 diagnósticos diferenciales siempre. Entonces ya el médico tratante pues tiene que a su paciente pedirle, pues no sé, marcadores tumorales, pedirle otros exámenes, ¿no? Laboratoriales, ¿no? Genéticos, no sé. Y antes de la intervención quirúrgica, ya después le llega el resultado de anatomía patológica, y ya la conclusión final lo da el anatomopatólogo. Muy bien, entonces, otra pregunta más de páncreas para pasar a vaso. No hay más, ¿no? Bien. En lo que respecta a vaso, también el primer método que ustedes tienen para evaluar vaso es la ecografía, ¿no? La ecografía, ¿por qué? Porque es de fácil acceso. La ecografía, bueno, en todo centro de emergencia ahora tienen pues un ecógrafo. En los centros de salud también tienen accesibilidad al ecógrafo. En la, bueno, práctica privada también, las clínicas. Bueno, la ecografía es un método que actualmente está siendo cada vez más utilizado, hay más personal entrenado. Si es algo urgente, pues pueden hacerle un ecofast, ¿no? Buscar si hay líquido libre, si hay alguna alteración a nivel de los órganos intraabdominales, ¿no? Entonces, la ecografía pues es operador dependiente, necesita entrenamiento, necesita conocimientos de anatomía, necesita conocer pues las características normales. Entonces, ¿cómo describimos al vaso ecográficamente normal? Como pues una imagen de la morfología triangular, hipoecogénico, ¿no? Y se ve gris, hipoecogénico, homogéneo, bordes lisos. Hay que saber las dimensiones, ¿no? Tomarle el diámetro longitudinal, no debe pasar de 12 centímetros, porque si es más de 12, ya estamos hablando pues de páncreas prominente, y más de 3, ya decimos esplenomegalia, ¿no? Entonces ahí es importantísimo en ecografía y ver la localización, porque pueden haber alteraciones en la localización, ver si hay un solo vaso o hay más vasos, porque también hemos visto poliesplenia, ver los bordes y tomarle la medida al vaso en su diámetro longitudinal, ¿no? En tomografía, la tomografía también se recomienda que debe ser simple y contrastada, las dos fases, ¿no? Una fase simple y una fase contrastada. En la simple, el vaso tiene densidades, miren, de 40 a 50 unidades Hanfield, ¿no? Y de 5 a 10 unidades Hanfield menor que el hígado. Entonces, si va a ser menos, vamos a verlo más hipodenso que el hígado. Eso es lo normal, ¿no? Más hipodenso. Cuando aplicamos contraste, entonces si lo aplicamos en fase arterial, vamos a ver un realce muy heterogéneo, como el atigrado del vaso, ¿no? Eso hay que tener cuidado, porque a veces también han sido informados como lesiones, y no, es solamente la captación precoz que ha tenido el vaso, ¿no? Eso sí, o sea, significa que se ha hecho, dice, a los 60, 90 segundos, ¿no? Ya posteriormente, en la fase más tardía, ya vemos la distribución homogénea del contraste, ¿no? Y se ve ya más homogéneo, la densidad homogénea. Miren la resonancia, cómo se ve el vaso en una resonancia, ¿no? También se evalúa pues en las secuencias, T1, intensidad de señal menor que el hígado, ven la intensidad del hígado,
comparado con la intensidad del vaso, ¿no? El vaso más hipointenso que el hígado, ¿no? Este es en secuencia T1, en T2, en cambio, es diferente, miren, el vaso más hiperintenso que el hígado, ¿no? Entonces, esto es el comportamiento normal que debemos encontrar en una resonancia magnética. Para evaluar vaso también hay otro método que se hace con gammagrafía, ¿no? Gammagrafía se marca, pues, hay fármaco, se llama IDA o Dicida, que se une al tecnesio 99M, ¿no? Y se ve la imagen aquí, representativa de la captación del radiotrazador por el vaso. Actualmente se está usando menos este método, ¿no? Debido a que tienes la resonancia, donde puedes evaluar adecuadamente la morfología, y entonces los métodos de medicina nuclear son más estudios funcionales, de funcionalidad, ¿no? Se está utilizando, pues, cuando sospechas problemas de hiperfuncionalidad esplénica, ¿no? Pacientes con anemias severas, quieren hacerle esplenectomía, entonces le pueden pedir. También la gammagrafía se puede solicitar cuando tienes pacientes con sospechas de poliesplenia también, ¿no? No puedes hacerle la resonancia, le has hecho tomografía, estás en duda que sea vaso o que no sea vaso. Entonces también puedes pedirle la gammagrafía y ver, pues, ¿no? Si ves una imagen acá, ves otra que capta igual, otra que capta igual, pues ya la conclusión es fácil, ¿no? Una poliesplenia, ¿no? Entonces, en realidad, pues hay que saber la indicación de cada método para poderlo solicitar adecuadamente. Miren, la ecografía nuevamente, estamos viendo el vaso, ¿no? Ya se sale del campo, está grande, ¿no? Estamos hablando de una esplenomegalia. En este caso, este paciente, miren, se le hace la tomografía y su vaso mide 18 centímetros. Hemos dicho que lo normal debe ser 12 centímetros en su longitud. Ya cuando está a partir de 13 decimos esplenomegalia, ¿no? En este caso, pues es un paciente con una esplenomegalia severa, ¿no? Y aparte, pues dice un vaso accesorio en este de acá. A veces hay dudas por eso, ¿no? ¿Será un vaso accesorio o será un ganglio o será otra estructura? Entonces, en ese caso, sí justifica, ¿no? Si el paciente está en hiperesplenismo, quieren hacer una esplenectomía, pues pueden pedirle el estudio gammagráfico, ¿no? Un SPECT de vaso para evidenciar si es tejido. Y a veces también lo piden cuando el paciente ya ha sido esplenectomizado, ¿no? No hay vaso, pero ven que hay actividad esplénica, entonces le piden para ver si hay tejido residual o si hay vasos accesorios también. Acá también tenemos, ¿no? Miren, la tomografía contrastada, este es hígado, vesícula que tiene un cálculo dentro, páncreas y el vaso. El vaso hay que tomarle la medida, pero impresiona que está prominente, y se ve esta otra imagen acá, ¿no? Otra imagen que tiene la misma densidad que el vaso. O sea, podemos tomarle las unidades Hanfield acá, las unidades Hanfield acá, y podemos plantear la posibilidad de vaso accesorio en el hilio esplénico, ¿no? Acá también hay otro, miren. A veces se nos pasa porque aparentan, pues, ser ganglios, aparentan un vaso, o a veces si no le pones contraste parecen asas intestinales que no se han dilatado. Entonces queda la duda, a veces con la tomografía. Entonces ahí puedes tomar la opción de la gammografía, ¿no? Para si quieres demostrar vasos accesorios. Esta es otra tomografía, ¿no? Hay una poliesplenia. El paciente aparte de la poliesplenia, hay un situs inverso, ¿no? Este es el hígado. El hígado está todo hacia el lado izquierdo. Y lo que vemos acá son imágenes múltiples, como imágenes nodulares, pero corresponde pues a vaso, ¿no? A vasos pequeños múltiples, ¿no? Una poliesplenia con situs inverso, ¿no? Y aparte la hepatomegalia. Acá también se puede ver, acá no hay situs inverso, pero si vemos la gran hepatomegalia, miren el hígado cómo sobrepasa, ¿no? Debería ser hasta mínimo casi la línea media, pero como ha sobrepasado. Y estos serían los vasos accesorios que tiene, ¿no? Múltiples, acá también múltiples, ¿no? Esta es otra tomografía, dice una mujer 75 años, está asintomática. El vaso está de tamaño normal, pero miren cómo
hay esta zona focal, ¿no? Debería verse todo homogéneo, esta misma densidad de captación de contraste, pero vemos esta zona focal que es hipodensa, ¿no? Hipodensa, este es un corte axial, este es un corte coronal. Entonces describimos a la imagen los bordes que son definidos, la forma que tiene, el tamaño, medimos las unidades Hanfield en la simple, en la contrastada, ¿no? Para poder dar las características y decir, pues es una lesión con características de benignidad, en este caso, por los bordes definidos, la captación, la poca captación del contraste. En este caso fue un quiste epidermoide, ¿no? El paciente dice lesiones esféricas, bien definidas, hipodensas, homogéneas, no realzan tras la administración de contraste intravenoso y tiene algunos septos en la pared, ¿no? Septos internos y a veces hay pequeñas calcificaciones también en la pared, ¿no? Entonces, en ese caso, la conclusión sería como una lesión, entonces, sólida, hipodensa, con características de benignidad, y la anatomía patológica dijo que fue un quiste epidermoide. Entonces, tenemos ahí en las lesiones, pues hay tumorales y no tumorales, ¿no? En las no tumorales están las traumáticas y no traumáticas, quistes, abscesos, también puede haber infartos. Los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos, ¿no? Entonces, algo frecuente que encontramos es la ecografía, ¿no? Es un vaso que está grande y en el vaso vemos esta imagen hiperecogénica acá, ¿no? Como un nódulo blanquito, hiperecogénico, bordes definidos. Entonces planteamos como posibilidad de una lesión benigna probablemente un hemangioma. Entonces, cuando nosotros planteamos hemangioma, lo ideal es que pidamos, si pedimos tomografía, que sea trifásica, para hemangioma trifásica. Si no queremos irradiar tanto al paciente, porque van a ser 3 tomografías más el contraste iodado, una buena opción es la resonancia, miren, resonancia magnética contrastada, ¿no? Se va a evidenciar mucho mejor la lesión y se ve el patrón, ¿no? O sea, demostramos que es hemangioma porque capta y posteriormente y la captación se hace en aumento, ¿no? Persiste esa lesión, esa hiperintensidad acá, ¿no? Entonces aquí está la tomografía, miren, en la trifásica, sin contraste, fase arterial, fase venosa, e inclusive le han hecho otra fase tardía, miren, una fase tardía, donde ya se ve pues, la lesión estuvo acá, miren, no hubo la captación en tomografía y posteriormente ya se difumina, ¿no? O sea, nosotros le llamamos el washout, o sea, ya se hace homogénea, ya no se identifica la lesión que se veía antes, ya no se ve en la fase más tardía, ¿no? Entonces esto ya es típico de los hemangiomas. Esta es otra lesión, amartoma, una lesión benigna, poco frecuente, pero tiene, miren, unos componentes mixtos. Bien, esta es la ecografía, esta es ecografía modo B, se ve acá la lesión, todo este es el vaso, esta es la lesión, una masa bien heterogénea, se coloca Doppler, la captación, el flujo que hay, ¿no? Un flujo bien hipervascularizado, heterogéneo, ¿no? Entonces, se le hace la resonancia y la resonancia se evidencia pues que es una lesión que tiene componente vascular también, ¿no? Con focos de degeneración quística, áreas de fibrosis, ¿no? La conclusión también fue de un amartoma. Entonces, en ecografía tenemos la opción también de Doppler color, ¿no? Pero hay que hacer un buen estudio Doppler, ¿no? Tener el software y tener también entrenamiento para hacer este estudio Doppler. Otra lesión en vaso, ¿no? Un linfangioma quístico, son múltiples, estas son resonancias. Esta es la tomografía del paciente y estas son las imágenes de resonancia. Entonces se evidencia en la tomografía el vaso que está aumentado de tamaño, múltiples imágenes hipodensas, se toman los Hanfield y los Hanfield dice que es líquido, ¿no? Componente líquido. Entonces se hace la resonancia y miren esas imágenes, ¿no? Imágenes con contraste y sin contraste, donde se ven las múltiples lesiones quísticas que están separadas por septos, ¿no? Entonces, también el paciente fue sometido a intervención quirúrgica y se demostró que fue un linfangioma quístico.
También linfomas, ¿no? Son pacientes con, ustedes saben que el linfoma pues es una neoplasia maligna, ¿no? Dice que es el primer tumor maligno que es frecuente, que compromete al vaso. ¿Cómo lo vamos a identificar? En la tomografía, como múltiples imágenes hipodensas, ¿no? Hipodensas, pueden captar contraste, ¿no? Captación heterogénea del contraste. La resonancia también ayuda mucho a identificar, ¿no? A esas lesiones. El paciente también pasa pues a tratamientos de radioterapia y posteriormente se hace su control, en este caso, ¿no? Y vemos que ya no hay esas lesiones hipodensas, ¿no? Un paciente que ha recibido un tratamiento y han desaparecido las lesiones. También pueden haber tumores malignos como angiosarcomas, ¿no? Muy vascularizados. Son tumores poco frecuentes, ¿no? Acá vemos la tomografía, donde se evidencia, miren, en la fase angiográfica, una captación muy, muy intensa, ¿no? Se ve bien hiperdenso, y en la fase tardía, cómo se va haciendo hipodenso, ¿no? Por las características, decimos que es un tumor muy vascularizado. Se hace la resonancia, también la resonancia demuestra, pues, ¿no? La lesión muy heterogénea, muy hipervascularizada, tiene características de malignidad, ¿no? También el paciente pasa, pues, a su intervención quirúrgica y se demostró que fue un angiosarcoma. También pueden haber lesiones metastásicas, ¿no? El vaso, hay lesiones hipodensas. Acá la ecografía, el primero ustedes se le va a identificar en la ecografía les puede decir lesiones nodulares hipoecogénicas, miren, tienen un centro hiperecogénico, es el signo del ojo de buey. Entonces, no sé si se acuerdan cuando hicimos la parte digestiva, también las lesiones en ojo de buey nos orientan más a lesiones metastásicas, ¿no? En ecografía lo demostramos. Miren la tomografía también identifica a la imagen nodular hipodensa con centro hiperdenso, ¿no? Las lesiones en ojo de buey, tanto en ecografía como en tomografía, ¿no? El paciente también tiene acá su estudio de resonancia magnética, ¿no? La resonancia manifestó que tenía un componente mixto también, ¿no? Entonces el paciente también pasa a cirugía, demostraron que era metástasis. Y hay que recordar pues que hay tumores primarios, ¿no? Como el melanoma, mama, pulmón, ovario, estómago, próstata y colon que metastatizan en vaso. Y en cuanto a las lesiones traumáticas, pues hay en los hematomas. Entonces es muy frecuente, ¿no? Pacientes que tienen accidentes de tránsito o a veces traumatismos cerrados, abdominales cerrados, o también hemos visto traumatismos abiertos, ¿no? Entonces, el paciente cuando tiene alguna contusión, algún traumatismo, pues en lo que sería hipocondrio, flanco izquierdo, pues hay que sospechar que podamos estar ante un problema de un hematoma esplénico. Entonces, el primer método que van a pedir es la ecografía, ¿no? La ecografía les va a decir las características de la ecogenicidad y la presencia o no de líquido libre. Entonces, por eso es importante empezar con la ecografía, ¿no? Si hay un hematoma y hay desgarro, pues ahí van a encontrar la colección. Si la colección está rodeando a vaso, entonces hay la sospecha de una rotura esplénica. Se le solicita la tomografía, ¿no? La tomografía en este caso demostró que hay un hematoma subcapsular y es de origen traumático, ¿no? También pueden pedirle la resonancia magnética, como en este caso, pero como es el paciente en emergencia, entonces se acostumbra pues pedirle la tomografía, y la tomografía también debe recomendarse con contraste para evaluar mejor también si hay compromiso vascular, porque a veces cuando hay traumatismo puede lesionarse por la arteria esplénica, los vasos esplénicos, y eso solo lo vamos a demostrar con el contraste. Si el paciente no puede realizarse la tomografía contrastada, ahí sí justifica solicitarle la resonancia magnética, ¿no? Para hematoma esplénico. También pueden haber abscesos también, ¿no? Entonces hacemos la ecografía, en la ecografía encontramos un vaso que está aumentado de tamaño,
hay múltiples imágenes ahí, o algunas anecoicas líquidas, ¿no? A veces se diagnostican como microquistes. Entonces, aquí es importante el cuadro clínico, ¿no? Si es un paciente que tiene fiebre, dolor, ustedes sospechan la posibilidad de absceso, hígado o vaso, entonces le describen un vaso aumentado de dimensiones con múltiples áreas quísticas o hipocogénicas. Entonces allí sí la sospecha clínica de abscesos, ¿no? De microabscesos. Entonces le pueden pedir la tomografía, ¿no? La tomografía también se recomienda contrastada para descartar pues abscesos, ¿no? Entonces la característica pues de las lesiones inflamatorias, las lesiones absceradas, es el patrón de captación en anillo, o sea, esas lesiones que vemos acá, ¿no? Como quísticas o como hipoecogénicas, acá las vemos a ver hipodensas, ¿no? Gris, pero el contraste se deposita a nivel periférico como en anillo. Entonces el signo del anillo es un signo para nosotros casi patognomónico de que sean lesiones absceradas, ¿no? Entonces planteamos esa posibilidad y siempre es importante que lo correlacionen con el cuadro clínico del paciente también, porque a veces también esa captación en anillo no solamente lo dan los abscesos, sino también pueden darlo algunas lesiones neoplásicas. Por eso hay que tener bastante cuidado y siempre los resultados que demos de imágenes pues tienen que ser correlacionados con el cuadro clínico del paciente, con los hallazgos del laboratorio, ¿no? Tienen que hacer la unidad clínica. Bueno, en vaso también encontramos los quistes hidatíricos, igual que en el hígado, también en vaso pueden haber hidatidosis, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay diferentes tipos de quistes hidatíricos. Entonces, esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque esto no pasa biopsia, no se deben biopsiar. Entonces, allí tenemos las opciones, ¿no? Si la ecografía les habla de una lesión quística, ¿no? Que donde les habla, pues, de quistes complejos, heterogéneos, con septos, calcificaciones, pues pueden pedirle la tomografía contrastada o pueden pedirle la resonancia también para identificar mejor las características de ese quiste, ¿no? Aparte, pues, de todos los hallazgos de laboratorio que ustedes tienen que pedirle, ¿no? El arco quinto, no sé, los otros laboratorialmente que tienen ustedes para diagnósticos diferenciales con quiste hidatídico. Y entonces, bueno, es importante, ¿no? Acá en este caso está la tomografía donde está demostrando pues que hay quistes, la presencia de esas lesiones quísticas tanto en hígado como en vaso. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna aclaración más? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? A ver. ¿Están allí? ¿Me pueden contestar? Sí, doctora, está claro. Continúo entonces. Bien. Pasamos a riñón entonces ahorita. Bien, entonces, para estudiar riñones, uréteres y vejiga también tenemos varios métodos de diagnóstico por imágenes. Entonces, dependiendo del cuadro clínico que tenga su paciente y de la sospecha clínica, ustedes van a optar por solicitar el examen, ¿no? Entonces, si quieren ver riñones, los riñones se evalúan pues con ecografía, ustedes saben, ¿no? La ecografía les va a demostrar pues la localización, las dimensiones, la morfología que tienen los riñones y las patologías que pueden haber. Pero también tienen la opción de pedirle una radiografía simple de abdomen, ¿no? Cuando el cuadro no está claro, cuando ustedes no tienen mucha duda, clínicamente no se sabe si es patología renal, si es patología de víscera hueca, ¿no? Alguna patología intestinal, pues justifica la radiografía simple. Y ustedes saben que en la radiografía simple tenemos que buscar las calcificaciones, ¿no? Que estén en el trayecto de vías urinarias. Como en este caso, pues se evidencia pues que en la silueta renal derecha que estamos viendo acá, se ve esta imagen cálcica, ¿no? Bien definida, componente cálcico. Entonces,
¿Por qué lo visualizamos? Debido a que pues los cálculos, la mayoría pues de los cálculos renales tienen componente cálcico, ¿no? Entonces eso permite la visualización radiográfica. Pero si no lo viéramos, no descarta tampoco, ¿no? Paciente que a ustedes les viene con cólico nefrítico, pero ustedes se sospecha de litiasis, si solamente le piden la radiografía y no sale nada, entonces significa que puede haber un cálculo radiolúcido, no visible en la radiografía, ¿no? Entonces hay que tener ese conocimiento también y solicitarle en la emergencia, nos solicitan las dos cosas a la vez, ¿no? Un abdomen simple y también la ecografía renal. Entonces acá también tenemos la radiografía simple, donde se ve claramente, ¿no? La imagen litiásica, la imagen radiopaca, densidad calcio, hay que decir la forma que tiene, casi triangular, ver la dimensión y describir dónde está ubicado, ¿no? Dónde se proyecta pues a nivel de pelvis, a nivel de polo superior, polo inferior, ¿no? Del riñón. En este caso está dibujando casi la pelvis renal izquierda. Acá se ha superpuesto el aire del intestino, ¿no? Pero a pesar de eso vemos a esa imagen cálcica. En esta otra radiografía, miren, esto no es contraste, este es el cálculo, ¿no? Totalmente se ha calcificado acá los cálices, la pelvis renal, ¿no? Esta es una litiasis de tipo coraliforme, ¿no? Es coraliforme. Entonces, también tenemos lo que es la urografía intravenosa, ¿no? O sea, podemos pedirle el estudio con rayos X administrando contraste yodado, ¿no? Este método cada vez está siendo usado menos. ¿Por qué? Porque pueden tener la opción de la urotomografía o la uroresonancia, ¿no? Debido a que en la urografía intravenosa, como se hace con rayos X, va a tener limitación para evaluar pues la morfología adecuadamente pues de los riñones y de los uréteres, como lo haría la tomografía o como lo haría la resonancia. Pero si tienen ustedes problemas para pedir esos métodos, todavía pueden solicitarle la urografía intravenosa, ¿no? Entonces, bueno, se hace un abdomen simple. En el abdomen simple hay que buscar acá si hay calcificaciones o no. Hay que evaluar pues si vemos o no las siluetas renales, que debemos verlas. Si no las vemos y está el paciente lleno de gas, no podemos hacer la urografía, ¿no? Porque hay mucha superposición de las asas intestinales con gas. Entonces tomamos una simple, posteriormente se administra el contraste yodado por vía endovenosa en bolo y se tiene que tomar otra placa de todo el abdomen, que puede ser de 3 hasta 5 minutos, que es la fase nefrográfica, donde se va a dibujar, miren, las siluetas de ambos riñones ya, ¿no? Se ve ahí la captación del contraste por ambos riñones, es la fase nefrográfica. Después viene una fase excretora, o sea, se toma otra placa a los 15 minutos, donde tenemos que dibujar pues los cálices, la pelvis y ya los uréteres. O sea, se evalúa ahí cómo está eliminando el contraste del paciente, ¿no? Ambos riñones. Posteriormente se puede tomar otra, la fase vesical, a los 30 minutos, ¿no? Si un riñón funciona normal, a los 30 minutos ustedes tienen que ya evidenciar a la vejiga llena, y tienen que evidenciar pues ya el trayecto de los uréteres, ¿no? Entonces es importante mencionarles que en ecografía los uréteres no se identifican con normalidad, ¿no? No los vemos en ecografía porque son finos, pero la urografía sí los puede identificar. Ustedes pueden ver acá el trayecto de los uréteres, ¿no? Es un trayecto calibre fino, no hay dilataciones, hay que ver si hay imágenes ahí por defecto de llenado o no, que puede haber algún cálculo que está obstruyendo o no, y ver los tiempos, ¿no? Esto es una urografía normal. Entonces, si hacemos un control a los 30 minutos y no llena vejiga, entonces podríamos estar ante un problema de funcionalidad. El paciente no está eliminando adecuadamente contraste, o también puede haber una hidronefrosis, que también lo identificamos en la fase excretora con la dilatación de la pelvis, ¿no? Por eso es importante conocer las fases que tenemos para la urografía intravenosa, ¿no? Acá al paciente se le hace también un abdomen simple, tiene que empezar con un abdomen simple, en este caso está enfocando a la pelvis,
donde se ve el cálculo acá. La imagen radiopaca está proyectándose, ¿no?, a nivel de pelvis, a nivel probablemente de uréter distal izquierdo, ¿no? O también podría estar dentro de la vejiga o en la unión uretero-vesical, ¿no? Pero ya lo mencionamos ahí, la presencia de esa imagen cálcica. Bien, acá esos pacientes también a veces que tienen hidronefrosis, esto es una hidronefrosis, ¿no? Pasó una hora, miren, o sea, en control de 60 y todavía hay contraste arriba. ¿Por qué? Porque hay una hidronefrosis, el paciente no puede eliminar el material del contraste y está retenido allí, ¿no? Está dilatándolo, entonces hay que hacer controles más tardíos. En este caso se hizo a la hora, y posteriormente en una hora 15 minutos, y recién el riñón ha eliminado el contraste, miren. Ahí se puede dibujar el uréter, ¿no? Entonces hay una hidronefrosis de tipo obstructiva, ¿no? Fue el paciente que tiene el cálculo acá. Si no se le hubiera tomado el abdomen, no sabríamos dónde estaba el cálculo, porque el problema es que cuando se hace con contraste, el contraste a veces ya dificulta la visualización de los cálculos. Y esta es la ecografía renal, ¿no? Ecografía renal en modo B, donde se evidencia pues la forma del riñón, ¿no? La forma de habichuela, de haba que tiene, se ve el parénquima, se ve la zona medular, ¿no? Y hay que ver en la ecogenicidad normal, la diferenciación córtico-medular, esto hipoecogénico, hiperecogénico, hay que ver el grosor, lo normal debe ser 20 milímetros, y se acepta grosores hasta 15 milímetros para decir que el riñón está dentro del rango normal. Ya cuando vemos que está disminuyendo, ya nosotros lo mencionamos ya como grados de nefropatía, ¿no? Y ya se ha demostrado que si este parénquima mide menos de 10 milímetros, entonces significa que ese riñón ya no funciona. Lo catalogamos como riñones hipotróficos, ¿no? O con alteraciones de la funcionalidad probablemente. En esta imagen se está viendo que hay una imagen ahí hiperecogénica, ¿no? Corresponde a un cálculo. Y hay que identificarlo, tomarle la medida y ver la localización, dónde está, si está en cáliz, si está en pelvis, si está condicionando dilatación o no, ¿no? Si hay hidronefrosis o no. En este caso no hay hidronefrosis, el cálculo es un cálculo calicilar, no condiciona hidronefrosis, ¿no? También acá este es otro riñón, donde el riñón está dilatado, y está aquí la imagen hiperecogénica, da esta sombra acústica y está condicionando hidronefrosis, ¿no? La dilatación del riñón severa, una severa hidronefrosis. Entonces, por eso es importante iniciar pues el estudio con la ecografía renal. Les va a decir pues si hay cálculos, si hay hidronefrosis, si hay masas, ¿no? O si el riñón tiene características de atrofias o de hipotrofias o de malformaciones congénitas. El Uroten, bueno, el Uroten es actualmente un método que se está utilizando mucho. El Uroten también se hace en fases, como en la urografía también, o sea, acá el riesgo es la dosis de la radiación, porque van a hacerle una fase simple, una fase arterial, una fase nefrográfica, una fase excretora, imagínense, hasta 4 barridos, ¿no? Si el paciente está hidronefrótico, a veces nos piden hasta la fase tardía de más de 1 hora. Entonces, la radiación es alta en esos pacientes, ¿no? Entonces, en fase arterial se hace con la aplicación de contraste yodado en bolo y se evidencia muy bien, miren, eso sí, la imagen es muy buena, ¿no? La aorta, las ramas de las arterias renales, ¿no? A veces hay renales accesorias. Puedes hacer las reconstrucciones, ¿no? Tridimensionales, las mediciones a veces también cuando sospechamos de estenosis de arteria renal, también con angioten, ¿no? En este caso sería pues el uroten, pero en fase arterial, también pueden decirle como angioten, donde van a evidenciar también el calibre y la morfología de los vasos. Después viene la fase nefrográfica, ¿no? La fase nefrográfica, acá se evidencia pues la parte, o también le llaman algunos parenquimograma, porque se ve el parénquima y ahí tenemos que identificar las masas, los quistes, ¿no? Todas las lesiones ocupantes de espacio, que también debemos evaluarlas en la simple, o sea, en la sin contraste, la identificamos como zonas pues ahí focales,
tomamos las unidades Hanfield en esa simple, y también la tomamos acá, en la fase nefrográfica, para ver si la lesión captó o no captó el contraste, ¿no? Y vemos la diferencia. Entonces, si capta contraste, una avidez por el contraste, tiene componente sólido, entonces más nos orienta hacia una neoplasia, ¿no? También un quiste se ve en la intensidad líquida, no capta contraste. Entonces, eso nos ayuda mucho para poder definir el tipo de lesión que tenemos ahí, ¿no? La fase excretora, miren, la fase excretora ya tiene que evaluar pelvis y tiene que evaluar uréter, ¿no? Entonces, esta nos ayuda para ver urotelio, descartar tumores de urotelio, ¿no? Entonces, los pacientes con hematuria, ustedes le piden ecografía, les dicen no hay cálculos, entonces pues, sospechan ustedes que tienen alguna neoplasia del urotelio, tienen que pedirle como uroten, ¿no? Uroten, pero que sea pues un uroten hecho con todas las fases que tenemos, que debe hacerse. Y bueno, ahí las reconstrucciones también de las imágenes, ¿no? Se deben reconstruir ambos riñones, de visualizar bien los cálices, la pelvis, los uréteres, la vejiga, ¿no? Esta sería ya la imagen 3D del uroten. Y bueno, la resonancia también se emplea mucho, la uroresonancia, ¿no? Bueno, la desventaja, ustedes saben, es el tiempo, el paciente está pues 1 hora ahí para que se le realice el examen, pero tiene mucha ventaja porque inclusive se está mencionando que puede suplir pues a los estudios de medicina nuclear, porque la uroresonancia también se puede hacer una uroresonancia funcional, ¿no? O sea, funcional, de decirles cuánto funciona el riñón. Inclusive se le puede administrar furosemida, hacerle test de furosemida, que antes solamente se hacía en medicina nuclear, en la hidronefrosis, para ver si era obstructivo o no. También se pueden hacer con uroresonancia, ¿no? Administración de furosemida y ver cómo, si el riñón puede o no puede excretar con esa, forzándolo diuréticamente, ¿no? Y cuando indicamos la uroresonancia, pues para el diagnóstico de uropatía obstructiva, ver la causa de la obstrucción, para las anomalías congénitas, ¿no? La ecografía evalúa a un niño, le dice que sospecha de anomalía congénita, una malformación renal, entonces pueden pedirle pues su resonancia, ¿no? No someterlo al uroten a los niños pequeños, entonces pueden pedirle la resonancia. También para valorar quistes, masas que a veces no son concluyentes con la tomografía, o también todo paciente que no puede realizarse tomografía, no puede realizarse uroten por el contraste o porque es alérgico o porque tiene insuficiencia renal crónica, entonces la mejor opción que ustedes tienen es la uroresonancia. Miren acá las imágenes de uroresonancia, ¿no? Estamos viendo una malformación congénita. Este es el riñón derecho y esto es el riñón izquierdo. Y ambos riñones, miren, están unidos ahí en el polo inferior, ¿no? Este es un riñón en herradura. Pero aparte de esa malformación, vemos que el riñón izquierdo pues tiene múltiples quistes, ¿no? Poliquístico también tiene la malformación en herradura y tiene poliquistosis renal izquierda, ¿no? También para cuando los quistes complicados, hemorrágicos, también en tomografía pueden evaluarse, ¿no? Con la clasificación Bosniak. Pero también que si no puedes hacerlo porque el paciente muchas veces tiene problemas de creatinina alta, entonces para hacer una uroten es requisito que la creatinina esté normal, y la mayoría de pacientes que son nefrópatas, pues su creatinina está alta, entonces en ellos sí justifica pues pasarlos a uroresonancia, ¿no? Miren, también puede hacerse acá con furosemida, ¿no? Esta es la reconstrucción en resonancia de una uroresonancia, se ve pues las pelvis renales bien dilatadas, son ambos riñones muy hidronefróticos, ¿no? Hay llenado de la vejiga, pero miren acá le aplican furosemida y la furosemida que permitió ver mejor a los uréteres. Entonces es importante ver la morfología también de los uréteres, ¿no? Entonces los uréteres los vamos a identificar con la urografía, con la uroten y con la uroresonancia también, pero no con la ecografía.
Entonces, les digo porque siempre nos solicitan, ¿no? Nos ponen ecografía renal, ureteral, vesical y uretral. Entonces, es difícil ver uréteres. Normalmente no los vemos en la ecografía porque son muy finitos y hay superposición de asas intestinales con gas. Entonces, si ustedes quieren evaluar adecuadamente los uréteres, pues tienen las otras opciones y no soliciten ecografía para evaluar uréteres, ¿no? Acá también está la uroresonancia, fase excretora, ¿no? Se está evidenciando las pelvis. Le colocan al paciente, entonces hay que hidratarlo siempre. Cuando se hace uroten, urografía, uroresonancia, es importantísimo la hidratación del paciente, ¿no? Que tome líquido para forzar también un poco la diuresis y nos permita evaluar mejor pues los uréteres, ¿no? Ambos uréteres. Y acá tenemos este paciente, lo han hidratado y también le han dado furosemida. Miren la imagen que se obtiene, mucho mejor imagen que esta, ¿no? Este paciente no le habían ni hidratado ni dado furosemida. Este paciente solamente lo hidrataron y a este lo hidrataron y le dieron furosemida. Entonces, se recomienda pues seguir protocolos, ¿no? Protocolos para que puedan obtener mejor estudio. Y esta también estábamos viendo pues la resonancia también evalúa mucho mejor pues las lesiones en vejiga, ¿no? En este caso ha sido un tumor, ¿no? Los tumores uroteliales también, ¿no? Se evalúa mucho mejor el estudio de resonancia magnética. Bien. En las siguientes ya va a ser la patología, esto más enfocado a los métodos, ¿no? Cómo ayuda cada método. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿O algo que necesita ser aclarado? No, doctora, está bien. Te he entendido todo entonces. Lo importante es que ustedes sepan la aplicación de cada método, ¿no? Sus indicaciones, contraindicaciones. Y bueno, la siguiente va a ser ya enfocado, pues vamos a la primero malformaciones congénitas y después toda la otra patología renal, ¿no? Tienen renal 1, renal 2, creo. Doctora, ¿y no sería mejor de frente pedir una urografía excretora antes de una radiografía de abdomen simple? abdomen? Sí. Claro, o sea, tienes que evaluar, pues, o sea, si vas a pedirle la urografía, el paciente tiene que estar con creatinina normal. Para todo, cuando tú aplicas contraste, la creatinina debe estar normal, porque si le pones de frente contraste es nefrotóxico, ¿no? Si la creatinina está alta, no te van a hacer el estudio. Necesitas que el paciente se prepare para una urografía excretora, que el paciente esté 2 días antes con dieta, ¿no? Dieta. Necesitas que se ponga enemas, que venga que haber evacuado intestinos, o sea, no se puede pedir una urografía en emergencia debido a toda esa preparación que requiere. Por eso optan por pedir una simple nada más para buscar los cálculos radiopacos, ¿no? Esa sería una de las causas que no se podría pedir una urografía al paciente inmediatamente en emergencia, apenas llega, ¿no? Con su cólico, ¿no? Entonces, por eso primero optan por la ecografía y la radiografía simple, ¿no? Hasta que el paciente se pueda preparar para hacerle los otros estudios, ¿no? Entonces, actualmente algunos pues dicen, lo voy a irradiar para una urografía, entonces cada vez están pidiéndolo menos, ¿ah? En el hospital, urografías intravenosas, pues haremos al mes 2, antes hacíamos diario hacíamos 5, 10, ahora no, ahora prefieren pedirle directo su uroten al paciente, o si no, su uroresonancia, si es que es factible, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Están cansados, todo el día han estado seguramente en clase. Bien. Entonces, si no hay preguntas, daríamos por concluido hoy día. Les voy a enviar de todas maneras para que ustedes lo tengan como referencia a toda esta revisión. Y la próxima semana pues hablamos ya de patologías renales ya, ¿no? Con los métodos de imágenes también.
Gracias. Doctora, disculpe, entonces para evaluar el riñón, el mejor método sería la tomografía. Mira, empiezas con la ecografía siempre, ¿no? La ecografía. Depende de qué es lo que tiene, la patología que buscas para que digas que es el mejor método. Por eso, si tú sospechas un cálculo, solamente para ver el cálculo, pues hacer la ecografía es suficiente. Pero si tú quieres ver las características del cálculo, la ubicación, si el paciente va a pasar una litotripsia, mejor le pides la tomografía, el uroten, ¿no? Como están haciendo actualmente, uroten. Si sospechas una masa, empiezas con la ecografía, pero mejor método tienes pues a la tomografía y a la resonancia, ¿no? Entonces depende del cuadro clínico del paciente y qué es lo que buscas en el paciente. Son mejores métodos, ¿no? El uroten, la uroresonancia, pero siempre empieza con la ecografía de abdomen, la ecografía renal. Es el método para elegir como primer método debido a su accesibilidad, debido a que lo puedes hacer rápido y puedes tener ya una sospecha clínica, ¿no? Una aproximación diagnóstica más precisa. Y luego ya lo amplías o con una tomografía o con una resonancia. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno. Entonces, chicos, daríamos por concluido hoy día. Nos vemos la próxima semana.